Hola, hola comunidad de Filosofía y Humor, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo programa de Filosofía y Humor y una nueva sección de Filosofía y Humor que tenemos pensada desde hace mucho tiempo, pero recién hemos tenido el ánimo de comenzarla. Y como ustedes verán en el título, se llaman microcursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, los microcursos van a ser una cantidad sensata de sesiones. Pongamos 3, 4, a lo más 5 sesiones donde vamos a reflexionar de un solo tema filosófico, es decir, vamos a dedicarle tiempo. Y esto intenta ser justamente como uno de esos cursos que ustedes pueden asistir a veces en las universidades, a veces en otros lugares de educación, charlas, etcétera. Obviamente no intenta igualarlo, lo que buscamos acá es una introducción para que ustedes profundicen en estos temas, pero la idea es muy entretenida esto de hacer un microcurso de unas cuantas sesiones reflexionando acerca de un solo tema. Como ven también en el nombre de este audio, este microcurso va a reflexionar acerca de los estoicos, que es un tema muy fascinante, muy entretenido, que a la gente le gusta mucho y que pregunta mucho también en la página de Filosofía y Humor, así que decidimos comenzar por él. Entonces, como siempre, la bienvenida ya está dicha. Les recuerdo siempre que somos Filosofía y Humor. Nuestro objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos. Así que si ustedes quieren ayudar a este hermoso proyecto, recuerden compartir este podcast, compartir lo que hacemos en Instagram a sus amigos, a las personas que conozcan, porque eso nos ayuda a crecer. Entonces, partimos ya inmediatamente. Les conté que este microcurso está enfocado a el estoicismo. Y la pregunta es, ¿por qué es pertinente el estoicismo en el mundo contemporáneo? ¿Por qué nosotros deberíamos hablar en este momento del estoicismo? Pues empecemos con una reflexión importante. Mucha gente nos pregunta, y esto es muy normal, en especial en los jóvenes que se adentran en la filosofía, si la filosofía tiene algún sentido, o mejor dicho, le da sentido a la vida. Mucha gente se introduce en la filosofía para buscarle un sentido a la vida. Pues déjeme decirle que si usted estudia licenciatura en filosofía o algo así, probablemente lo que menos tiempo le dedicarán será buscarle el sentido a la vida. Si viene una pregunta importante que le da sentido a la vida, muchas veces los filósofos lo dejamos de lado, porque en verdad hay problemas muy interesantes en la filosofía que se alejan un poco de él. Pero a lo que voy es que es muy válida la pregunta acerca del sentido de la vida o qué es lo que tenemos que hacer con ella, y eso en el ambiente filosófico muchas veces se deja de lado, pero es la filosofía de los estoicos, por ejemplo, la del mundo helenístico, la que le puede dar una respuesta a todo este tema. Entonces, como les dije, la filosofía, desde Sócrates en adelante, o por lo menos durante un gran tiempo, no era simplemente una especulación en una oficina o en una sala de clase, sino que era efectivamente un modo de vida. Probablemente la mayor parte de los que estamos escuchando esto conocemos la figura de Sócrates y sabemos que él no solo pensó, sino que él vivió acorde a un tipo de pensamiento. Es decir, la vida socrática es un gran ejemplo de que la filosofía no solo se piensa, sino que se vive. Y en el mundo contemporáneo, justamente lo que le pedimos un poco a la filosofía. Estamos un poco bombardeados por el tema del New Age, un montón de temas relacionados a la autoayuda, etcétera, que muchas veces son una panacea, es decir, son una especie de placebo, que son palabras lindas que no le dan verdaderamente un significado a la vida, pero a muchas personas la hacen sentir bien el solo escucharlas, como una especie de autoengaño. Pero en ese sentido, le preguntaba el otro día a una persona muy inteligente ¿por qué aparece todo esto? Y es porque la filosofía ha dejado de ocupar ese lugar imperioso en la vida para darle sentido. Y en una época donde la religión y otro tipo de creencias también van en retroceso, son muchas veces este tipo de pseudodisciplinas las que ocupan ese lugar. Y por lo mismo es vital que en la actualidad sea la filosofía la que vuelva a ocupar un rol protagónico en el arte de darle sentido a la vida. Entonces, por eso, en la búsqueda de una vida buena, en la búsqueda de buscar la felicidad, aparece de nuevo la filosofía, en especial las estoicas, como una buena respuesta a todo este problema de la humanidad. Entonces, bueno, aparte, nosotros vivimos en un contexto que es muy análogo al de los estoicos, que lo vamos a ver prontamente. Entonces, con eso como preludio para justificar que la filosofía estoica, que está cada vez más de moda y que mucha gente leyendo y se está vendiendo mucho curso, esto justifica un poco que nos detengamos a reflexionar sobre ella.
Primero que todo, les cuento que estas sesiones están conformadas de, hoy día por lo menos, vamos a ver el contexto histórico del estoicismo y algunas escuelas que compartieron el tiempo con los estoicos. Los estoicos fueron 500 años de filosofía y algunos dicen que en la actualidad todavía tiene una pervivencia, en lo cual yo estoy de acuerdo, pero son 500 años fuertes de filosofía estoica, así que hay que parcelarla en mucho tiempo. Pero mi punto es que vamos a centrarnos en el contexto histórico que nosotros llamamos el helenismo, que lo voy a explicar con detención luego. Vamos a ver también el día de hoy probablemente unas cuantas escuelas helénicas que compartieron tiempo con los estoicos, con el caso de los epicúreos, los cínicos, y con eso vamos a dar por sentada la introducción a este microcurso, para que en las próximas sesiones vamos a ver algunos estoicos en sí y obviamente el pensamiento histórico en profundidad. También vamos a repasar algunas de sus obras. Pueden ser, lo estoy pensando todavía, pero de seguro se viene Séneca, probablemente viene Marco Aurelio, vamos a ver a Zenón, obviamente, y vamos a ver si le dedicamos un tiempo a Epicteto. Con eso yo creo que tenemos para unas 4 o 5 sesiones fácilmente, así que espero que la disfruten. Entonces, respecto al contexto histórico donde aparece el estoicismo, debemos decir que es el helenismo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el helenismo? Podemos decirle rápidamente que el helenismo históricamente tiene su inicio con la muerte de Alejandro Magno, allá por el 323 a.C., su vasto imperio se divide en múltiples partes y empieza una lucha por la sucesión de quién tenía este imperio. Se divide, ustedes ya sabrán un poco de historia, no quiero detenerme mucho en eso. Y podríamos decir que el helenismo acaba por ahí en el 331 a.C., cuando Octaviano derrota a Cleopatra y su aliado amoroso Marco Aurelio, anexando Egipto a el imperio romano en esos tiempos, el inicio del imperio romano. Eso vendría a ser un poco el periodo geográfico, el periodo historiográfico donde se va a mover el helenismo, pero hay que detenernos un poco más respecto a por qué es importante este tiempo. Primero que todo, cuando uno piensa en la antigüedad clásica, en los tiempos donde estuvo Platón, en los tiempos donde estuvo Aristóteles, uno piensa, lo llamamos la edad clásica. Pero ¿qué sigue después de esa Grecia clásica? Sigue un periodo llamado helenismo, que muchas veces los historiadores, incluso los filósofos, no le han dado la repercusión necesaria y saltan inmediatamente a la historia medieval, que vendría a ser para algunos en el siglo V después de Cristo. Y en ese sentido se ha sido un poco opacada la historia de la filosofía helénica en ese ámbito. Pero hay muchas cosas interesantes, por lo cual en la actualidad, para nosotros, personas del siglo XXI, el helenismo es muy importante estudiarlo y comprenderlo. Primero porque es un contexto histórico donde hay un vuelco sobre el sujeto. Es una filosofía menos especulativa, pero mucho más vivencial. Si nosotros recordamos la forma en que reflexionaba Platón y Aristóteles, Platón de un punto de vista más especulativo, matemático, teórico, y por otra parte Aristóteles más ceñido a la ciencia y a las cosas naturales, estamos dentro de un pensamiento que es profundamente científico y especulativo. Pero en el helenismo hacemos un cambio hacia el individuo y una forma de ser, es decir, una filosofía de carácter práctica que va a estar enfocado mucho en la ética, en el modo de vivir una vida feliz. Entonces, lo que buscaban en este sentido los filósofos helénicos era conocer el mundo, porque conociendo el mundo se conocía la forma en que debíamos vivir y por sobre todo conocerse a uno mismo. Entonces, eso que ya nos decía el oráculo de Delfos, el conócete a ti mismo, si bien lo vive muy fuertemente Sócrates, revive en la figura del pensamiento helénico. Entonces, la idea del sujeto y Platón, como les decía hace un rato, que era más especulativo, estaba muy amarrada al contexto social. Es decir, cuando Platón habla de la política o habla de la ética, siempre está en relación con una polis. Mientras que, por otra parte, cuando Aristóteles también habla de la finalidad del ser humano, la pone en un contexto profundamente relacionado con la polis y la ciudad. Es un sum politikon, un animal político. Pero el problema que se introduce con el helenismo es la expansión del imperio macedonio, que va a cambiar las configuraciones políticas de la ciudad ateniense y también va a cambiar un poco la búsqueda de la felicidad del ser humano. Vamos un poco entonces a entrarnos a la historia helénica y les voy contando que primero
Esto es como les dije, una introducción histórica para tener claro el contexto donde se van a dar este tipo de filosofía. Entonces les cuento que el dominio de Macedonia, después del paso de Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles por si acaso, hay un dominio fuerte sobre la Hélade, es decir, todas las ciudades que corresponden a la Grecia antigua. Recuerden que no había algo como Grecia en sí, ellos se conocían como la Hélade y correspondían a un montón de ciudades-estado como Atenas, Esparta, etc. Entonces, es como un momento muy parecido al que vimos nosotros. El dominio del Imperio Macedonio es muy parecido a lo que nosotros tenemos como de las conquistas imperiales, en el sentido de Estados Unidos, quizá en un tiempo China, o lo que fue hace un tiempo las grandes colonias británicas, francesas, etc. ¿Qué pasa con eso? Nuestra estructura política más simple, que es la ciudad, la polis, deja de tener sentido ante una política que se vuelve de carácter global, o por lo menos de una estructura gigantesca. Es decir, como nosotros, simples individuos, nos conectamos con la estructura política de un imperio, pues ya no se puede. Sentimos un desasosiego por la política. Pero en este imperio macedonio hay un gran respeto por la cultura griega, es decir, Alejandro Magno era un gran conocedor de la literatura griega, como les dije, fue alumno de Aristóteles, y por lo mismo, una vez que conquista la Hélade, decide ir transmitiendo los conocimientos griegos al resto del mundo. Hay una difusión cultural griega muy importante. El griego se transforma en el lenguaje para transmitir ideas, el lenguaje de la sabiduría, el lenguaje de la literatura y la poesía alrededor de todo el mundo conocido, la ecumene de Alejandro Magno. Eso implica que llega hasta África, hasta Asia. No se imaginan el lugar hasta donde llegó. Y por ende, las ideas filosóficas empiezan a distribuirse por el mundo. ¿Y qué pasa cuando se distribuyen estas ideas por el mundo? Bueno, el griego, como les dije, se convierte en el idioma como el inglés ahora, es decir, es un idioma que si uno no lo habla, no está actualizado en ello, realmente se está quedando abajo del mundo. No saben que están las últimas discusiones científicas, políticas, económicas, etc. Todo conocimiento en los tiempos del Imperio Macedonio estaban en griego. Y la persona culta tenía que saber griego, como en la actualidad nosotros estamos un poco obligados a saber inglés. Entonces, el lenguaje transmite nuevas ideas. Hay que recordar que incluso la Biblia en su momento, la Biblia de los 70, que había sido escrita en hebreo, tiene que traducirse en griego para que las nuevas culturas judías la puedan leer. Eso es muy interesante. Y así mismo va pasando con todos los descubrimientos científicos alrededor del mundo. En el Imperio Macedonio, como les dije, hay varios conflictos políticos por la nueva estructura política que subsume a muchas ciudades-estado, pero aún así hay una unidad cultural que se da por el lenguaje griego. Como les decía anteriormente, la polis pasa a ser un imperio y es muy parecido al mundo globalizado que tenemos en la actualidad nosotros. Y también, como les dije anteriormente, el individuo se desliga de la política, por lo cual las teorías políticas de Platón y Aristóteles cobran menos sentido y hay que buscar una nueva forma de buscar la felicidad del ser humano. Entonces, en este periodo de globalización hay una expansión económica muy parecida a la que tenemos nosotros en la actualidad y podemos ver claramente los mismos efectos. Por una parte, hay una mayor distinción entre las clases sociales, es decir, aquellos que en la globalización les iba a mejorar, los hombres de negocio. Podían hacer negocio de transportar sus bienes, sus productos a muchos otros lugares del mundo y obviamente ellos empezaron a económicamente avanzar. Pero por otra parte, las clases sociales más bajas, que eran por ejemplo campesinos, etc., se empezaron a agobiar respecto de la mano de obra extranjera que aparecía o incluso de los esclavos, y su condición se volvió más precaria. Entonces hubo un aumento bastante grande de la desigualdad económica, al igual que en nuestros tiempos a través de esta globalización. Segundo, como les dije, llegaban materias primas de muchos lugares del mundo que provocaba que los productos nacionales o así del Estado bajaran su precio y eso también creaba graves problemas económicos. Las clases altas, por otra parte, empezaron a refinarse más. Es decir, siempre han habido en la historia griega clases más altas que otras, etc. Pero con esto de la involucración económica más grande, empieza a haber un auge económico en las clases altas que
implica un refinamiento de sus costumbres, por así decirlo, un proceso burgués muy parecido a lo que ocurrió en la modernidad. Eso pasa con las clases altas. Y también, por otra parte, empieza a bajar la natalidad, es decir, como las perspectivas económicas de un porcentaje importante de la población empiezan a bajar, también la natalidad sufre un descenso. Son consecuencias históricas muy interesantes porque la humanidad nunca había existido un descenso de la población como ocurre en el periodo helénico. Entonces, si ustedes se fijan, y han sido muy críticos, las circunstancias que dominan el mundo helénico a través del imperio macedonio son muy parecidas al mundo actual, y es por eso que estas filosofías que tuvieron su lugar en este tiempo pueden decirnos mucho de cómo movernos en el mundo que a nosotros nos toca vivir. Entonces, en síntesis, el hombre ya no se conecta con las estructuras políticas que tenía anteriormente porque sabe que son irrelevantes para él. Es decir, a ninguno de nosotros, ni siquiera en el mundo contemporáneo, no nos interesa tanto votar o los temas políticos. ¿Por qué? Porque sabemos que la política es algo tan grande que involucra a tanta gente y tiene tanto poder que un ciudadano como nosotros no podría hacer muchas veces un cambio directo. Pero como les dije, Platón y Aristóteles dicen que sí, que hay que involucrarse en la política y que uno puede tener una incidencia directa. Como eso ya no se asume, porque ¿qué importancia vamos a tener nuestra opinión en el imperio? Pues nada, entonces hay que buscar la felicidad en otra parte. Y es por eso que el ser humano, los filósofos se retrotraen para buscar el sentido de la vida en uno mismo, más que en la relación con la política y la polis. Entonces el hombre debe buscar la felicidad a través de la independencia individual. El hombre debe aprender a vivir. Como les contaba anteriormente, el hombre ahora ya tiene que buscar su felicidad en sí mismo, un proceso de individualismo muy parecido al mundo contemporáneo, y él mismo tiene que descubrir cómo vivir, tiene que descubrir cómo ser feliz él mismo y no en relación con la sociedad. Y en este mismo aspecto aparecen distintas escuelas helénicas que tienen la misma pregunta, y que es la pregunta que va a guiar un poco este microcurso y el estudio de los estoicos. ¿Cuál es el mejor modo de vivir? Esa es la pregunta filosófica, y eso es lo que quiero con lo que nos quedemos por lo menos en esta sesión 1 del microcurso, porque es lo importante y que una pregunta que todavía tiene significado para nosotros en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es el mejor modo de vivir? Porque de cierto modo todas las personas estamos buscando eso. ¿Cuál es el mejor modo de vivir? Ya esto, distintos filósofos helénicos dieron diferentes respuestas, y vamos a pasar a ver superficialmente algunas para comentarlas y ver el contraste con la filosofía estoica. Podemos empezar, por ejemplo, con los hedonistas. Los hedonistas, un dato primero que todo, estas escuelas helénicas también son conocidas, hay que hacer su matiz, etcétera, pero se consideran escuelas socráticas. ¿Por qué? Porque si bien todos conocemos la historia de la filosofía como que el continuador de las ideas socráticas es Platón, efectivamente habían otras personas en la polis griega, en la Atenas griega, viendo la figura de Sócrates, y estas otras personas también se consideraron discípulos de Sócrates, pero tomaron las enseñanzas de este filósofo no de manera especulativa como lo hace Platón, sino con un carácter más vivencial. Y ahí tenemos, por ejemplo, a el Diógenes el cínico, Diógenes el perro, tan solo por nombrar un ejemplo. Pero tengámonos primero en los hedonistas. El hedonista, o el hedonista más importante, si bien puede ser el que inició el proceso hedonista, la filosofía hedonista, se llama Aristipo de Cirene, y él vivió en el 435 a.C. y murió en el 350 a.C. ¿Y qué nos dice el hedonismo? El hedonismo nos dice que el objetivo de la vida, este mejor modo de vida al que hablábamos un poco, consiste en vivir bien, y la vida buena consiste en el placer. ¿A qué me refiero yo? ¿O a qué se refiere, mejor dicho, Aristipo de Cirene con vivir bien? Bueno, vivir bien es vivir de acuerdo al placer, es satisfacer los placeres que nosotros tengamos a diario. Hay una relación en el hedonismo entre la filosofía y el placer. No crean que los placeres son netamente corporales, porque cuando uno lee una buena obra de literatura, cuando uno hace filosofía, cuando uno ve una buena película, cuando uno juega un excelente videojuego, como en mi caso, también siente un placer. Y dice nuestro amigo hedonista que eso también es una búsqueda de placer, y eso también es un objetivo de nuestra vida. Entonces, como les dije, hay un hedonismo físico y espiritual,
Y algunos hedonistas van a hacer un énfasis en el hedonismo físico, mientras que otros van a hacer un énfasis en el hedonismo espiritual. Pero por ejemplo, cuando usted lee mucha literatura, le gustan mucho los libros, no necesariamente una persona profundamente intelectual, sino que un hedonista diría, mire, usted está siendo un hedonista igual que nosotros, busca el placer, pero busca el placer de la literatura. Entonces no se salva a la gente que se dedica a solo leer, también pueden considerarse unos hedonistas. Y también hay un hedonismo radical y un hedonismo racional. Por ejemplo, si nosotros buscamos el placer, los hedonistas radicales dicen, miren, no sabemos cuándo nos vamos a morir, así que hoy día me voy a comer toda esta pizza que acabo de cocinar. Voy a comerme todo este paquete de chocolates que tengo. ¿Por qué? Porque su punto es muy bueno. Como no sabemos qué nos depara el futuro y mañana podemos estar muertos, no tiene sentido guardar placer. Entonces, el hedonista radical o irracional siempre suele tomar todo el placer que pueda en el momento que pueda. En cambio, los hedonistas racionales, por ejemplo, pensaban que el placer se puede dividir en distintas partes. Eso quiere decir racional, es decir, si usted se come toda la pizza de una, su placer quizás sea grande e inmediato, pero le va a doler el estómago después de un rato, un par de horas. Entonces ellos decían, miren, siendo hedonista, yo también divido el placer para disfrutarlo en distintos momentos. Como les decía, ya cerrando un poco el tema del hedonismo, porque detenerse en él requeriría otro podcast, el placer está relacionado con la felicidad. A mayor placer, por ende mayor felicidad. Como le dije, el placer corporal muchas veces se tiene como prioridad por sobre el placer espiritual porque es más fuerte. Y también hay que tener la prudencia y la inteligencia en buscar el placer, porque muchos placeres inmediatos podrían provocar que no pudiéramos acceder a otros placeres posteriores. Por ejemplo, si yo ahora me dedico a robar para comer, si viene un placer inmediato comer, me llevarían detenido y quizá comería mal durante un buen tiempo en la cárcel. Entonces un hedonista diría, obviamente no hay que actuar así, hay que ser también inteligente en el mundo de la búsqueda del placer. Y como les dije, el hedonismo radical estaba de acuerdo en consumirlo, no solo en consumir, sino en disfrutar la mayor cantidad de placer inmediato porque no tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir a futuro. También tenemos otro personaje que definitivamente merece un podcast y lo vamos a grabar posteriormente, que es en este caso Diógenes, que es el más conocido de los filósofos cínicos. Como les dije, hablar de los cínicos es un podcast por lo menos gigantesco, porque la vida de Diógenes da para hablar de muchas cosas, tanto por lo que pensaba, por la forma en que vivió. Él se consideraba un discípulo de Platón y un discípulo de Sócrates, y Sócrates promulgaba la humildad, la pobreza, porque él decía que en definitiva los medios materiales, es decir, los objetos, las cosas materiales de este mundo, lo único que hacían era impedirnos filosofar con detención. Es decir, entre más cosas ustedes tienen, entre más bienes tienen, más esclavos se hacen de ellos y menos libres son para filosofar. Eso es lo que pensaba un poco Sócrates, pero en este caso los cínicos, Diógenes específicamente, lo llevaron a un punto radical hasta desprenderse de todos sus bienes. Y es por esto mismo que eran como perros y se les conocían como los perros. Y viene la palabra cínico, viene la palabra perros. ¿Por qué? Porque ellos vivían como perros, literalmente. Vivían en la calle sin bienes o la mínima cantidad de bienes y creían que la vida feliz, la vida específicamente filosófica, era una que se conectaba con la naturaleza a este nivel, al nivel de los animales. Entonces, ellos promovían un modus vivendi lo más simple posible y lo más cercano a la naturaleza. Para ellos la felicidad del hombre está en su autonomía, es decir, entre más libre tú eres, más feliz eres. Y entre cada objeto material tengas, más esclavo te vuelve de los objetos materiales. Es decir, en estos momentos usted puede estar con su celular en la mano, escuchando esto en un computador, etc. Pero se dan cuenta que ese objeto material no los hace más libres, sino que al contrario lo hace más esclavos en la visión cínica de Diógenes, porque ahora usted no puede ir por cualquier lugar de la calle por miedo a que lo roben, tiene que tenerlo cargado, tiene que leer esos WhatsApp, tienen que ver esos mails, etc. Y por ende se vuelve un esclavo. Y para no ser esclavo, decía Diógenes, tenemos que deshacernos de cada una de las cosas. Entonces, no quiero detenerme más allí a la figura de Diógenes porque es un personaje muy interesante, pero ellos promovían la pobreza a un nivel extremo, casi la indigencia, para buscar la felicidad. Eso les traería la felicidad a la vida, y eso lo llevó también a un modo muy excéntrico de vida. En el caso
de Diógenes, quien despreciaba todo el mundo material. Pero debemos detenernos antes de traer los estoicos a la segunda, o incluso para algunos, la primera gran escuela helénica de esos tiempos, que son los epicúreos. Podríamos decir que acá yo no nombré a los escépticos, pero los escépticos y los cínicos son escuelas menores de filosofía helénica, son muy importantes obviamente, pero nunca dieron un pensamiento filosófico fructífero, una escuela filosófica que se mantuviera por años. De hecho, yo creo que no era su objetivo. Pero por otra parte, podemos decir que las dos escuelas mayores de filosofía helénica que vienen directamente desde las ideas socráticas son, por una parte, el epicureísmo y por otra parte, el estoicismo. Y es necesario entender un poco de qué se trata el epicureísmo para poder, en la siguiente sesión, detenernos específicamente en el estoicismo. El epicureísmo nace con Epicuro por allá en el 341 a.C., o sea, el momento en que él nació, ahí no nació el epicureísmo, pero él murió también en el 270 a.C. Y él es el maestro e iniciador de los epicúreos. Les hago una pregunta a todos los que están escuchando en este momento el podcast. ¿Le temen a la muerte? Cuando yo era joven le temía bastante a la muerte. Quizá ese miedo a la muerte, y no al sufrir, no a la enfermedad, sino el miedo a la muerte misma, es una de las cosas que me empujó a la filosofía. Este tema era el tema que más le interesaba a Epicurio, el tema de la muerte. Entonces, él decía que para buscar la verdadera felicidad en la vida, esa felicidad al final de cuentas era la paz y la tranquilidad. No era como los hedonistas que buscaban el placer, sino que el verdadero placer en la vida, la verdadera felicidad estaba en la paz, no en la búsqueda de bienes, porque cuando uno busca bienes siempre se mantiene intranquilo, siempre está buscando algo más, y eso no se puede considerar una vida feliz, sino una vida intranquila. Entonces él decía que la verdadera felicidad de la vida está en evitar el dolor, en buscar la paz y la tranquilidad. Esa es la finalidad del epicureísmo. Entonces él entendía el placer, la felicidad, como la ausencia de todo dolor. Ojo, no era necesariamente buscar específicamente las cosas placenteras, sino de hecho rehusar las cosas que te causaran dolor. La felicidad está siempre en nosotros, pero no las vemos porque estamos constantemente pensando en cosas malas, en sintiéndonos mal, etc. La teoría de Epicuro es que si nosotros nos liberamos de esos pensamientos, de esos dolores inmediatos, de todas las cosas que nos causan dolor, encontraremos la paz dentro de nosotros. Hablando rápidamente, como les dije, el origen del miedo, o el origen del mayor de los dolores de la existencia humana, nos dice Epicuro, es el miedo a la muerte. Y para Epicuro, el origen del miedo a la muerte tenía su anclaje en la religión y la tradición. ¿Por qué? Porque estas dos instituciones nos han dicho a lo largo de todos los siglos de la humanidad que la muerte es algo horrible, que nos espera el infierno, que vamos a ser juzgados, etc. Y este miedo constante no nos deja vivir tranquilos, nos decía Epicurio. Oigan, ahora que estoy pensando en Epicurio, este tipo merece un podcast en sí mismo. Pero como les dije, nuestro curso va enfocado en los estoicos, así que intentaremos resumir rápidamente lo que él pensaba. Bueno, nos decía Epicuro que la muerte es una quimera, es decir, una fantasía. La muerte en verdad no existe. ¿Ustedes le tienen miedo a la muerte? Pues déjenme contarles algo, según Epicuro. La muerte no existe, porque cuando yo estoy vivo, no es muerte. Y cuando yo estoy muerto, ya no estoy vivo, entonces no me interesa. Entonces lo que dice textualmente, la muerte es una quimera porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, yo ya no existo. Es decir, vivamos una vida sin preocuparnos por la muerte, porque mientras estemos vivos, no estamos muertos. Y créanme que cuando estemos muertos, no nos va a interesar la muerte, porque vamos a estar muertos, ni siquiera vamos a hacer nada. Entonces decía que no tenía sentido preocuparse por la muerte, porque la muerte era algo que de una forma lógica y racional no nos afectaba durante nuestras vidas. Otro concepto interesante de Epicuro y los epicureístas, el epicureísmo, el concepto de ataraxia. Quizá ustedes la recuerdan en el colegio, pero ni los placeres ni los males pueden perturbar nuestra alma. Es decir, lo que buscaba el Epicurio era, podríamos decir, un poco desentimentalizarse, porque la mayor causa de los dolores son nuestras pasiones, nuestros sentimientos, y entre más fuertes las sintamos, más fuerte será nuestro dolor. Entonces había que controlar los sentimientos, porque controlando nuestros sentimientos y nuestras pasiones también disminuiríamos nuestro dolor. Hay que rechazar también ciertos placeres para buscar otros mayores, nos contaba Epicurio,
y aceptar ciertos males por bienes mayores. Por ejemplo, si bien Epicuro decía que hay que evitar el mal, para todos ustedes que están estudiando en este momento, saben que tienen que aceptar ese pequeño mal que es el estudio para obtener buenas notas, porque si tienen buenas notas y se sacrifican bastante en la universidad, probablemente hay un futuro económico y estabilidad de trabajo mayor a largo plazo. Entonces, también tenemos que aceptar ciertos males, ciertos dolores en la vida para obtener a la larga algunos placeres y alguna felicidad más grande. Entonces, para sintetizar más o menos el pensamiento de Epicurio, puedo decirles que mientras los hedonistas como Aristipo abogaban por el placer inmediato de los sentidos, como les contaba hace unos minutos, Epicurio y sus seguidores buscaban una vida tranquila, alejada del sufrimiento. Eran personas que eran como una comunidad hippie, por así decirlo, que vivía un poco alejada del ajetreo tanto de la ciudad de Atenas como del mundo entero, y la búsqueda del placer para ellos estaba en separarse de todos estos estímulos negativos que les traía la vida contemporánea. Eso era lo que ellos entendían como la verdadera felicidad, el verdadero placer. Pero ya estamos llegando al final de nuestro podcast, porque en la próxima sesión vamos a detenernos en el pensamiento de los estoicos. Ahora que ya entendimos más o menos el contexto historiográfico y también el contexto filosófico donde está reflexionando el estoicismo, vamos a ver en qué se diferencia y cuáles son las posturas que tienen los estoicos respecto a los epicúreos que acabamos de ver, porque estoy seguro que ustedes, mientras lo escuchaban, encontraron bastante sensato lo que decían acá los epicúreos. Pues vamos a ver qué es lo que decían los estoicos y cómo eso nos puede ayudar a vivir diariamente a nosotros, hombres mortales del siglo XXI. Entonces, esta es la despedida. Muchas gracias. Recuerden compartir el podcast, recuerden compartir nuestra página de Instagram, darle like, mandársela a todas otras personas, reírse con nuestros memes, reírse con nuestras publicaciones, también pensar mucho con nuestras publicaciones, y ya me estoy alargando demasiado para esta primera sección. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima sesión de este microcurso de filosofía estoica.